Muy bien. Entonces, muy bien, lo que les decía es que en esta unidad vamos a lograr estos objetivos respecto a todas las máquinas de transporte, ¿correcto? O sea, vamos a ver sistemas, componentes de las máquinas de transporte. Vamos a diferenciarlas, además, en primer lugar, porque hay una gran diversidad, ¿ya? En diferentes aplicaciones, sea transporte, sea minería, sea construcción, son diferentes aplicaciones y diferentes tipos de estos vehículos, ¿ya? Entonces, lo que les decía es que hoy día vamos a centrarnos en este primero, ¿ya? O sea, tenemos que identificar bien los sistemas, todo esto en las diferentes máquinas, pero ya de todas maneras necesito entrar a la fórmula de producción horaria, básicamente para que ustedes entiendan un poquito el tema de cómo me afectan los diferentes aspectos relacionados a la operación de los camiones a la producción horaria. No vamos a hacer un caso práctico, sino vamos a hacer un análisis básicamente de variables. Eso tiene que quedar ya bien grabado porque a la siguiente clase nos vamos a concentrar en resolver casos, ¿ya? Eso para mí es más importante porque tenemos que tratar de resolver por lo menos un par de casos. Uno enfocado en camión minero y otro que sea de repente ya sea un camión articulado o un dumper. Eso lo tengo que ver bien, ¿correcto? Y ojo, se nos viene muy rápido la siguiente evaluación, porque hoy día iniciamos con camiones y la próxima semana, entre 8 a 10 y media, estamos cerrando todo lo que son aplicación de casos y de 10 y media a 1 están dando su caso práctico ustedes. ¿Ya? Entonces, esta unidad es así, es muy veloz, entonces tenemos que tratar de aprovecharla al máximo. ¿Ya? Bueno, entramos a lo que son máquinas de transporte. Básicamente, acá identificamos a los camiones, en general, camiones, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, parte de arriba, ustedes pueden ver un camión volquete. Aplicación, construcción, ¿ya? Definitivamente se está dado para la construcción. Acá a la derecha pueden ver un camión minero, ¿correcto? Aplicación, minería tajo abierto, ¿sí? Eh, el uso que se le da, muy similar al del camión volquete, solamente que cambia mucho las capacidades, el mismo proceso es diferente porque estos camiones salen y pueden transitar por rutas incluso que son de uso nacional, ¿no es cierto? Mientras que estas no, estas están dentro de una mina, ¿correcto? Y su proceso productivo se desarrolla ahí. Ahora, la capacidad definitivamente es algo muy diferente, característico, ¿no? O sea, fácilmente acá me puedo llevar, qué sé yo, 10 de estos camiones volquete a nivel de carga. Entonces, eso es muy característico de estos camiones mineros. Pero el ciclo productivo, muy parecido, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, un camión cigüeña, ¿sí? Aplicación, transporte. ¿Qué transporta? Otros vehículos, ¿correcto? Y hace transporte de recorrido largo. Antes, y hasta ahora todavía se mantiene en algunos casos, cuando se hacía compra de vehículos en concesionarios en diferentes regiones del Perú, se llevaban los vehículos rodando. Por eso que se recibían los vehículos con 1200 kilómetros, ¿sí? Ahora, en general, ya se está optando por esto, por trabajar con cigüeñas, cosa que así el vehículo llega con el movimiento mínimo que se ha dado simplemente en puerto, ¿ya? Muy bien, entonces acá entramos un poco a clasificar los camiones. Y estos camiones entran pues por el tipo de uso que se le da. Entonces, en general yo podría decir,
La aplicación están en transporte, están en construcción y están en minería, ¿ya? Pero cuando hablo del transporte, el transporte tiene sus variabilidades. Entonces, por ejemplo, tengo transporte de larga distancia, es decir, hago recorridos, no sé, pues desde Lima hacia Tacna, hacia Tumbes, hacia Pucallpa, hacia Huánuco, hacia Cusco, hacia Madre de Dios, hacia Puno, qué sé yo, ¿no es cierto? Son transportes de larga distancia, ¿ya? La distribución en general es un trabajo que se realiza más en zona regional, es decir, estos camiones que, por ejemplo, me hacen distribución ya sea de bebidas o de productos en general, ¿no? Y que pueden llegar de repente a trabajar en, qué sé yo, Lima Metropolitana o de repente en Lima ya considerando los diferentes conos, ¿no es cierto? Ese es un tema de distribución donde me estoy moviendo en un ámbito más pequeño, haciendo una operación más corta, ¿ya? Traslado de desechos, por ejemplo, tenemos obviamente a todos los camiones que trabajan en lo que es recolección de basura y demás, ¿ya? Construcción, básicamente todos los camiones, volquete, cisternas, correcto, que trabajan en construcción de diferentes tipos, carreteras, presas, muros de contención, inmuebles, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con construcción. Y minería, tanto a nivel de tajo abierto como de socavón, ¿ya? En general, lo que me voy a encontrar con los camiones es que muy parecido a los equipos pesados, tienen pues los sistemas principales, ¿no? El motor, la transmisión, el chasis, ¿correcto? Y el sistema eléctrico y electrónico. En el caso de los camiones volquetes y algunas otras unidades en diferentes trabajos, por ejemplo, una hormigonera, un mezclador de concreto, un camión mixer, tienen sistema hidráulico, pese a que no levantan una tolva, ¿correcto? Pero sí hay un sistema hidráulico porque estos trabajan con un implemento adicional, ¿correcto? Entonces, en muchos de los camiones voy a agregar un quinto sistema que es el sistema hidráulico, ¿ya? Básicamente, esta parte es la esencial en lo que se refiere a camiones, ¿correcto? Ya, ahora sí, entonces, el peso neto es básicamente el peso mismo del camión, ¿sí? Libre de cargas, solamente camión, la unidad como tal, ¿ya? Y esto en general ustedes lo van a poder encontrar, por ejemplo, con distribuido en ficha técnica dentro de lo que se conoce como dimensiones y pesos. Van a poder encontrar como pesos del eje delantero, peso del eje posterior o de los ejes posteriores, depende de la cantidad de ejes que vaya a tener la unidad. Entonces la suma de estos va a ser el peso neto, porque lo que me está dando es el peso en conjunto de la unidad, ¿ya? El peso bruto vehicular incluye el peso neto, pero a ese peso neto le sumo la carga útil, por favor, ¿ya? Entonces ese peso bruto, miren, voy a poner así una fórmula, peso bruto vehicular es igual al peso neto más carga útil, ¿ya? Carga útil, ¿correcto? La carga útil es lo máximo que puede soportar una unidad de carga, ¿correcto? Entonces yo podría estar llevando diferentes o querer llevar diferentes productos. Cualquiera de estos productos va a tener que abastecerse en la cantidad que como máximo me pueda dar la carga útil del camión, porque si no,
voy a estar trabajando por encima de su peso bruto vehicular. Y claro, muchas unidades trabajan con factores de seguridad mayores a 1, ¿sí? Tienen un factor de seguridad que nos permite por ahí sobrecargar la unidad. Pero, ¿qué pasa? Que los daños no se dan de manera inmediata, sino se dan de manera futura. Entonces yo voy viendo problemas en suspensión y en otros factores. Y además a nivel de operación lo que va a pasar es que me empieza a generar consumo de combustible. ¿Ya? Entonces por eso es que se recomienda que se trabaje a lo máximo con la carga útil. ¿Ya? Entonces de esa manera vamos a trabajar nosotros. Esta producción por ciclo está en función justamente, y ya está. Entonces, muy bien. Bueno, estábamos hablando de esto. Lo que quería hacer era básicamente la relación entre esa producción por ciclo y la carga útil, ¿sí? Esta carga útil me va a condicionar a esa producción por ciclo, ¿ya? Si el vehículo tiene mayor capacidad de carga útil, obviamente entonces la producción por ciclo va a ser mayor, ¿ya? Pero eso va a estar sujeto justamente a esta carga útil que pueda tener el vehículo, ¿ya? Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, claro, a medida que esta carga útil pueda ser mayor, ¿qué va a darse? Que la producción horaria pueda ser mayor. Entonces, si yo tengo que trabajar con una producción máxima, seguramente trataré de maximizar la carga útil hasta donde se pueda. Pero tengan en cuenta que, y lo que habíamos visto en cargadores frontales, por ejemplo, era que los materiales tienen una determinada densidad y que esta densidad, ¿no es cierto?, al aplicarles un volumen, me va a dar cierta carga. Entonces, depende mucho también del material con el que se trabaja. No necesariamente, si por ejemplo yo en un camión volquete, ¿no?, que tengo como capacidad, imagínense, ya en un ejemplo voy a poner acá, capacidad, por ejemplo, de 15 metros cúbicos, no necesariamente con todo tipo de material voy a llegar a los 15 metros cúbicos. Depende de la densidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que para poder trabajar con estos 15 metros cúbicos, con ciertos materiales que pueden ser pesados, por ejemplo, seguramente voy a tener o terminar nada más aprovechando de esos 15 metros cúbicos, digamos, ¿ya? 13.8, ¿ya? Estoy haciendo solamente un ejemplo, ¿ah? ¿Ya? Entonces imagínense que solo puede aprovechar 13.8. Esto que estoy poniendo de 13.8, esa es su producción por ciclo. Lo que, de acuerdo al tipo de material con el que trabaje, pueda desarrollar respetando siempre la carga útil del vehículo. ¿Ya? Ahora, esta producción por ciclo depende mucho de la unidad de carguío con la que trabaja el camión. ¿Por qué? Porque el ciclo productivo que desarrollan los camiones se forma de 4 fases. Hay una primera fase y creo que eso lo tengo esquematizado, así es que vamos a ver mejor en el PPT. ¿Ya? Aquí está, justo. Entonces, miren, este es un ciclo productivo de un camión en construcción, en minería, ¿correcto? Que es, digamos, el que más se repite, ¿no? Entonces acá está en una fase donde recibe la carga. Entonces, esa es la fase de carga. De ahí viene la fase del transporte propio de la carga. Ya está transportando la carga, respetando la carga útil, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá se ve la producción por ciclo. El volumen que está llevando sería la producción por ciclo. Y va a llegar a una zona donde tiene que hacer la descarga. Hace la descarga y va a hacer un recorrido
nuevamente a la zona de carga, pero totalmente vacío, solamente trabajando con su peso neto, ¿sí? ¿Y para qué? Para que se vuelva a empezar un nuevo ciclo productivo, ¿ya? Entonces, miren, ese es el ciclo productivo de los camiones. Entonces, acá en la fase de carga, depende mucho de la unidad con la que se vaya a trabajar. Puede ser una excavadora, puede ser un cargador frontal. Entonces, va a depender mucho de esto para que el camión pueda trabajar optimizando su producción por ciclo o de repente minimizando su producción por ciclo. Ahí hay factores que intervienen, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Ahora, cada una de estas 4 fases, obviamente, toma un tiempo, ¿no es cierto? Toma un tiempo el cargar la unidad, toma un tiempo en transportar la carga, toma un tiempo en descargar el material, toma un tiempo en el retorno para un nuevo ciclo de carga, ¿ya? Esos tiempos me van a dar en suma la duración del ciclo. ¿Cuál? El C sub m, ¿correcto? El C sub m, ¿ya? Este C sub m, entonces, ya saben que depende de qué cosa, de las 4 fases del ciclo productivo, ¿no es cierto? 4 fases del ciclo productivo que hemos dicho que son carga, transporte, ¿sí? Descarga y el retorno, ¿ya? Ahí está entonces. Ese es el ciclo productivo y de estos tiempos que se vayan a desarrollar acá es que depende la duración del ciclo. Miren, la duración del ciclo con la producción horaria tienen una relación inversamente proporcional. A mayor tiempo del ciclo, menor producción horaria. Entonces, ¿cómo debería yo ir relacionando esto? ¿Qué pasaría si el equipo de carguío con el que estoy trabajando demora mucho tiempo en cargar al camión? ¿Qué va a pasar con el tiempo de la fase de carga? Va a ser mayor, va a ir hacia arriba, ¿correcto? Exacto, será mayor. Y si este tiempo de carga es mayor, ¿qué pasa con la duración del ciclo? ¿Va a ser mayor o menor? La duración del ciclo va a ser mayor, ¿correcto? Y si la duración del ciclo es mayor, entonces ya sabemos que la producción por ciclo va a ser menor, ¿correcto? Esas son las relaciones que me tienen que hacer, ¿sí? Eso me tienen que tener bastante claro, ¿ya? Lo mismo va a pasar con cualquiera de los otros 3 tiempos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? En estas 2 fases del transporte propio y el retorno, donde el camión se está moviendo, se está desplazando, ¿qué pasa? Que yo veo al camión desplazándose por una ruta, ¿correcto? Voy a esquematizar nada más, ¿ah? No se burlen del dibujo. ¿Ya? Ahí tengo al camión desplazándose por una determinada ruta, ¿sí? Se está desplazando, ¿ya? Y notarán pues que hay una ligera pendiente de subida, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el camión en esa pendiente de subida? Va a aparecer una fuerza que se opone al movimiento del camión, que es propiamente por la pendiente. Pero además de esa pendiente, la misma ruta que tiene cierto material, es decir, que puede ser asfaltada, que puede ser tierra, que puede ser concreto, que puede ser lodoso, ¿no? Ese mismo terreno también, a su par, voy a cambiar de color mejor acá, ejerce una fuerza de resistencia, ¿correcto? Entonces, les hago una pregunta ahorita. ¿Qué pasaría si el ángulo, acá voy a trazar así nada más, ¿ya? Para que se entienda esto. Acá hay un ángulo, ¿no es cierto? Hay un ángulo de inclinación, le voy a llamar teta, aunque sea. ¿Qué pasaría si el ángulo es mayor? Es decir, la pendiente es más fuerte, más pronunciada.
¿Qué va a pasar con la velocidad del camión? ¿Va a ser mayor? ¿Va a ser menor? Se reduce, perfecto, muy bien, correcto. Va a ser menor la velocidad. Exacto, la velocidad va a ser menor. Entonces, ¿en qué va a influir el que el ángulo sea mayor o menor? ¿Qué pasaría con el tiempo de transporte? ¿Va a ser mayor, más tiempo? Correcto, va a aumentar el tiempo. Y por ende, ¿qué pasa con la producción horaria? Va a bajar, va a disminuir, correcto, muy bien. Perfecto, gracias a los que están participando, eso es importante porque ustedes están haciendo la relación ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Miren, no es igual que el camión esté transportándose por una vía de asfalto que por una vía lodosa, ¿correcto? ¿Cuál de las dos vías creen que ejerce mayor resistencia al desplazamiento del camión? ¿El asfalto o el lodo? Correcto. El lodo va a generar, lodo, sí. El lodo va a generar que el camión tenga mayor resistencia a desplazarse, ¿correcto? Entonces, imagínense que yo esté en esas dos condiciones. Entonces, ¿en cuál de las dos condiciones el tiempo de transporte va a ser mayor? ¿En asfalto o en lodo? En el lodo va a tener un mayor tiempo de transporte. Correcto, muy bien. Entonces, ¿en cuál de esas dos tipos de superficies de rodadura creen ustedes que el camión va a tener mayor producción horaria? En asfalto, dicen, correcto, en asfalto. Estaba comparando asfalto y tierra lodosa, entonces asfalto tendría que ser la que me dé la mayor producción. ¿Por qué? Porque ustedes mismos me han dicho, el lodo me va a generar mayor resistencia, ¿no es cierto?, al desplazamiento del vehículo. Y el tener mayor resistencia va a generar que el tiempo de transporte sea mayor. Y si el tiempo de transporte es mayor, entonces la duración del ciclo es mayor. Y si la duración del ciclo es mayor, entonces la producción por ciclo, la producción horaria es menor. ¿Correcto? Esa es la forma en la que tenemos que hacer estas relaciones. ¿Ya? De ahí, miren, yendo un poquito más solamente al propio tiempo del transporte. Voy a ponerme en esta condición, miren, yo tengo un vehículo que está en esta primera condición, ¿no es cierto?, en la que está trabajando en una superficie X que está con un ángulo de subida, ¿no es cierto?, una pendiente en subida. Ahora voy a poner ya también otro tipo de configuración, ya también el vehículo va a entrar a una pendiente en bajada, ¿correcto? Vamos a poner con los mismos colores, ¿ya? Se trata del mismo vehículo, está llevando la misma cantidad de carga, ¿sí? Sino que se está desplazando por estas dos rutas y tiene que pasar pues por este tipo de configuración. Entonces, ¿qué cosa creen que pasa ahora con el camión en esta situación? ¿Creen que hay una oposición nuevamente al movimiento respecto a la pendiente? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué cosa pasa entonces ahora? ¿Qué genera ahora que esté trabajando en una pendiente de bajada? El ángulo ha cambiado, está en una pendiente de bajada, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el vehículo en esa pendiente de bajada? La velocidad aumentaría por el propio peso de la unidad. Claro, porque esa fuerza de resistencia que en este caso de la izquierda está oponiéndose al movimiento del camión, acá va a influir la gravedad, ¿correcto? ¿Y qué va a hacer esa gravedad? Va a hacer que la velocidad
aumente, porque más bien esta pendiente en bajada favorece al movimiento más rápido del camión. Pero yo no puedo permitir eso. Entonces, ¿qué cosa tengo que utilizar para que se mantenga una velocidad adecuada? ¿Qué sistema del vehículo tengo que utilizar? Hablen, los frenos, correcto. Entonces, yo como operador voy a generar una fuerza externa, ¿sí? Voy a generar una fuerza externa, ¿correcto? Acá al camión. La fuerza externa de los frenos, ¿sí? Entonces, obviamente yo voy a ir condicionando también de que haya una reducción de la velocidad, ¿correcto? Porque no puedo permitir que el vehículo se vaya a disparar. Pero acá sí tengo de todas maneras la fuerza de oposición de la superficie de rodadura. Eso de todas maneras va a estar ahí presente, ¿ya? Diferentes frenos, Luis, freno de motor, freno de servicio, depende de la necesidad que tenga en ese momento, ¿ya? Entonces, ¿qué me estaban diciendo? A ver, he visto ahí varias, mayor. ¿Qué creen que va a pasar? Si la distancia de recorrido aumenta, ¿qué va a pasar con la producción horaria? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? Va a disminuir, correcto. ¿Por qué? Porque seguramente los tiempos de transporte o de retorno van a aumentar y esto va a hacer que la duración del ciclo aumente, por ende la producción horaria va a disminuir, ¿correcto? Muy bien, entonces